ahora con noticias políticas, porque hoy se concretó la esperada reunión de todos los partidos políticos en el Congreso con miras a definir el camino para iniciar un nuevo proceso constitucional. Un encuentro que permitió echar a andar este proceso. Habrá una reunión ya con mecanismos más definitivos el día lunes. El gobierno, en tanto, definió que su rol va a ser acompañar el debate y no estar entregando opiniones sobre cómo debe ser finalmente el acuerdo. Llegó pasadas las 10 de la mañana y no fue 1, ni 2, ni 3. Aún no ingresaba al Congreso y Analía Uriarte ya había perdido la cuenta de la cantidad de abrazos que dio en su primer día de trabajo en Valparaíso, tras asumir este martes como ministra SECPRES. Bien. Gracias, vicepresidor. Muchas gracias. Incluso la oposición le desearon éxito al comenzar una jornada en la que no solo tendría reuniones con los presidentes de la Cámara y el Senado, sino que también sería parte de una reunión clave. Aquí se define parte de la historia del país, así que esto es muy importante. Luego de un primer encuentro en La Moneda, convocado por el presidente Gabriel Boric, del que solo se restó el Partido Republicano, este miércoles la cita era a las 3 de la tarde en el Congreso, con los líderes de todas las colectividades, jefes de bancada, los presidentes de ambas cámaras y la ministra SECPRES. El desafío, alcanzar una propuesta para continuar el proceso constituyente. ¿De dónde va a ser la reunión al final? Tenemos que ponernos de acuerdo en un lugar físico donde reunirnos. Son gallitos que se juegan que yo no entiendo. La mitad está allá. ¿Siguen repartidos? La Cámara había citado la biblioteca depende de ambas cámaras. El Senado insistió en que fuera en la Comisión de Constitución. Va a funcionar finalmente en la sala de la Comisión de Constitución del Senado. Superada la confusión inicial, la reunión se extendió por poco más de 2 horas. Los avances... La mayoría de los allí presentes manifestaron la necesidad de generar un nuevo mecanismo en donde haya personas íntegramente elegidas por la ciudadanía. Nosotros no damos por obvio que Chile quiere sí o sí un nuevo proceso de la Convención Constitucional, como muchos lo quieren hacer creer. Yo creo que el ánimo mayoritario es pasar, ¿no es cierto?, a la etapa siguiente y por lo tanto no realizar un plebiscito de entrada, entendiendo que tiene que haber desde luego un plebiscito de salida. Tenemos que lograr el periodo, digamos, entre la elección, lo que dure la elaboración de la Constitución y el plebiscito de salida sea todo dentro del año 2023. Por lo tanto, no hay plazos de meses, aquí estamos hablando de plazos de semanas. Y tomamos la decisión de que no avanzáramos en los temas de borde, que nos diéramos los plazos para que ello ocurriera y propusimos una comisión técnico-política que pudiera abordar estas temáticas a partir del día lunes en adelante. Temas aún pendientes, las características, plazos y el mecanismo de elección que tendría el proceso, materias que serán parte de la discusión que continuará el lunes a primera hora en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago. Hay mayoría, pero no unanimidad de los partidos en torno a que una nueva convención es la manera de seguir este proceso. Y todavía no hay fechas claras. Los únicos que han puesto una propuesta, simplemente una propuesta de fechas, son el Partido Socialista y el PPD, Socialismo Democrático, que han puesto algunas especificaciones sobre cuándo podría llevarse adelante un calendario. El cronograma partiría el mes de septiembre, donde tendría que lograrse este acuerdo nacional, el que ponga, como dijo el presidente, los bordes y los plazos de lo que va a ser este nuevo proceso constituyente o la continuación del proceso constituyente. Y ya en noviembre de este año, es decir, en un par de meses no más, habría elección de nuevos convencionales. Algo que muchos ponen en duda. De hecho, el presidente del CERVEL dijo que se necesitaba más tiempo para poder organizar una eventual elección. Esto es una propuesta solamente, no es claro que se pueda efectivamente hacer tan rápido. De lograrse la elección en noviembre, en enero podría instalarse la nueva convención, según proponen el PS y el PPD, trabajar con un plazo acotado de solamente 6 meses para que la convención termine su trabajo en el mes de julio y allí pasar entonces a un nuevo plebiscito. Claro, un plebiscito que sería en agosto, lo que daría cumplimiento al anhelo de algunos que han manifestado que sería muy importante que el próximo año, que se cumplen 50 años desde el golpe, pudiera haber ya una nueva constitución y dejar finalmente atrás la constitución del 80. Entonces este es el cronograma que proponen las bancadas del Partido Socialista y del PPD, pero que es solo una
de las variadas propuestas que podrían recibirse en este comité técnico, en esta comisión de conversaciones que están para lograr ese, que es el acuerdo nacional, que tiene que ser el primer paso. Viene lo que sigue de ahora en adelante y Pedro Garrido nos va a informar más desde el Congreso en Valparaíso. Pedro, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Fue una jornada extensa acá en el Congreso Nacional. La nueva ministra Express llegó muy temprano, a eso de las 10:30 de la mañana, ya estaba reuniéndose primero con los presidentes de la Cámara de Diputados y posteriormente con el presidente del Senado en distintas reuniones, donde lo que se buscaba era llegar a un preacuerdo para sostener esta reunión que se iba a desarrollar horas más tarde, a eso de las 3 de la tarde, se iba a desarrollar en primera instancia en la Biblioteca del Congreso Nacional, pero finalmente fue trasladada hasta la Sala 10 del Senado, lugar en donde poco a poco comenzaron a llegar los parlamentarios. En una primera instancia había un poco de duda, incertidumbre, porque, como lo mencionábamos, dos convocatorias distintas para una misma reunión en dos salas, lo que finalmente concluyó en que se desarrollara en la Sala 10 del Senado, donde por más de 2 horas se compartió con presidentes de las bancadas, también con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, bien digo, además de otros personeros vinculados. Incluso se fueron invitados algunos ex constituyentes para que entregaran detalles respecto de todo el proceso. Bueno, se desarrolló una reunión, llegaron a algunos acuerdos, como por ejemplo continuar con reuniones esporádicas y también constantes a lo largo de los próximos meses. Por ejemplo, se va a desarrollar una el próximo día lunes a las 9 de la mañana en Santiago. Pasemos a revisar qué es lo que nos mencionaba Analía Uriarte, Nuevas Express, al finalizar justamente esta reunión protocolar. La primera que se desarrolló para analizar y buscar acuerdos de cara a un nuevo proceso constituyente. Estamos disponibles a acompañar y facilitar en todo lo que sea necesario y que el Congreso requiera respecto de este proceso. El día de hoy se inicia un proceso de conversación, de acuerdo para el desarrollo del proceso constituyente, para que nuestro país tenga una nueva constitución. Salen dos cosas importantes de acá, Pedro. Primero, que el gobierno ha dicho que no va a estar emitiendo opiniones, vale decir, va a ser más bien un facilitador para que se dé este diálogo entre las fuerzas políticas en el Congreso. Y lo otro es que se constituye una secretaría técnica, un grupo de expertos, para que ellos puedan ver cuáles son las distintas opiniones y el lunes llegar ya con las cosas un poco más claras a la primera reunión en que se va a entrar ya en el fondo de esta discusión, que va a ser el lunes de la próxima semana en el Congreso en Santiago. Exactamente, el gobierno sería una especie como de moderador entre las distintas propuestas que han sido entregadas y que van a ser llevadas a papel. Esto para tener ya una especie como de carta Gantt de cómo se va a desarrollar estas negociaciones, estas nuevas reuniones que se van a hacer y se van a prolongar por un par de semanas, producto de que se busca llegar a un acuerdo. Recordemos también que hay distintas propuestas, entre ellas, por ejemplo, que de aquí a un año ya estaría firmado o tendría nuestro país una nueva constitución. Esto porque hay algunas propuestas que hablan de 6 meses a un año, hay otras propuestas que hablan, por ejemplo, de reducir lo que son el número de constituyentes de 155, bajarlo a 100 constituyentes, son algunas de las propuestas que han sido analizadas. Incluso, por ejemplo, hay otras que hablan de partir con una nueva constitución de cero, otras que pase a un comité técnico, un comité asesor, quienes eleven esta propuesta y luego de que se eleve esta propuesta sea pasada a los constituyentes, otras que tienen que, por ejemplo, adoptar lo que es la Constitución que fue rechazada hace algunos días atrás para mejorarla. Parte de las declaraciones de presidentes de bancadas y también de expresidentes, pasemos a revisarlas a continuación al término de esta reunión. Hemos dado continuidad a la reunión de ayer en La Moneda y ciertamente la continuidad del proceso constituyente quedó radicado en el Congreso Nacional. Hay voluntad política de todos los sectores que tienen representación parlamentaria y por eso es muy relevante que este diálogo se dé en el Congreso Nacional con las bancadas también, porque finalmente son nuestros parlamentarios, los representantes de la ciudadanía, quienes van a habilitar esta reforma constitucional. La posibilidad de diálogo está y nosotros la vamos a tomar, para eso hemos sido electos. Pero evidentemente que nos reservamos el derecho de no firmar, por ejemplo, si el acuerdo no está en el sentido de las urgencias sociales. Acá se da por hecho que la gente quiere una convención, pero, oh sorpresa, lo primero que hacen es eliminar, dentro de sus conversaciones, un potencial plebiscito de entrada.
Pedro, ¿cómo fue el ambiente político? ¿En qué pie llegaron los distintos sectores, considerando que ayer hubo un difícil cambio de gabinete, donde además el Partido Comunista quedó muy resentido? ¿De qué manera fue el encuentro entre distintos partidos en esa reunión? El encuentro fue bastante tranquilo, por llamarlo de alguna forma. Incluso todas las bancadas estaban abiertas al diálogo. Cada una, la jornada de hoy, propuso justamente sus lineamientos de cara a un nuevo proceso constitucional. Algunos rechazaban abiertamente lo que era un plebiscito de entrada, dejándolo solo con plebiscito de salida, pero estaban todos de acuerdo con que había que buscar una solución rápida para responder a estos 4 millones de electores extra que votaron en la última elección y que marcaron una clara tendencia hacia el rechazo. Ese es un llamado transversal que han hecho los parlamentarios de distintas bancadas justamente para buscar una solución a este nuevo proceso constituyente. Lo que sí fue algo más tenso durante la jornada de hoy fue un duro encontrón, por llamarlo de alguna forma, de palabras entre el diputado Alessandri y el diputado Winter. Esto luego que el diputado Alessandri mostrara unos afiches alusivos a lo que fue o esta convocatoria para hacer evasiones masivas en el metro, indicando una clara postura de un partido político que podría tener una vinculación a estos hechos, lo que fue duramente increpado por el diputado Winter. Pasamos a revisar parte del audio ambiente de este tenso momento en horas de esta mañana en la Cámara de Diputados. Pero dijiste algo que no es cierto, tú sabías perfectamente que no son. En ningún momento dije que era el Partido Comunista, dije el logo es parecido, los colores son parecidos, el nombre es parecido. Quisiste hacerle creer a quienes te escuchaban que ese era un partido de gobierno, sabiendo perfectamente que no es el partido de gobierno. Te invito a ser honesto, a defender tus ideas con la verdad. Tus ideas lo valen. Tus ideas lo valen. Está hecho el punto. Tus ideas lo valen. Defienda sus ideas con la verdad. Claro, una confusión que se da porque ese panfleto era un panfleto del Partido Comunista Acción Proletaria, que es el grupo del ex candidato presidencial Eduardo Artés, que por cierto no tiene nada que ver con el Partido Comunista, que es el que está en la coalición de gobierno, y de ahí entonces ese momento tenso entre los diputados Alessandri y Winter. Pedro, entonces, el lunes queda definitivamente la reunión en que ya se puede entrar más en materia, en el detalle, para empezar a construir un acuerdo, y eso va a ocurrir en Santiago, ¿no? Exactamente, de hecho la reunión del día de hoy fue básicamente para definir las posturas de cada uno de los partidos, cuál va a ser el rol que va a tener el gobierno, como lo mencionabas tú, solamente un interlocutor, un moderador entre lo que podría ser el diálogo que se va a desarrollar acá en el Congreso Nacional. Así que esperamos cómo se va a desarrollar esta reunión el próximo día lunes a las 9 de la mañana en Santiago. Muchas gracias, Pedro Garrido, entonces con la información desde Valparaíso, con esta jornada crucial para dar el puntapié inicial